Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio devocional, este espacio que hacemos cada mañana para meditar en la palabra de Dios y aprender de, de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos levantan y nos fortalecen. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré les doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan y que desean escuchar y recibir la palabra de Dios en sus corazones y crecer y avanzar en cuanto al conocimiento de Dios. Les invito a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas también, que, que le den me gusta, que es muy importante para nosotros, y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amigos y estudiosos de la palabra de Dios. También quiero invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura. Si les interesa conocer más acerca de la palabra, pues desarrollamos una disciplina de lectura diaria de la palabra de Dios. Le invito a que se una a nuestro club de WhatsApp, a nuestro grupo de WhatsApp. La información está abajo en la cajita de descripción de este video. Y bueno, vamos a continuar estudiando en esta última parte de nuestro estudio de el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Ya hace varios días que estamos estudiando y meditando este capítulo tan importante, donde en buena parte el Señor pues, nos hace una serie de advertencias y nos muestra una serie de señales acerca de cómo será la segunda venida del Hijo del Hombre. Y si hay algo que usted y yo como cristianos debemos de tener claro en nuestra vida, es que el Señor volverá. Yo sé que esto es algo que en buena parte, en buena medida, eh, la iglesia cristiana pues no habla. Muchas iglesias desafortunadamente se han enfocado en otros temas como la abundancia, como la prosperidad, como la sanidad y todo esto. Pero se nos olvida que la fuente de la sanidad es el Señor y que el Señor volverá por segunda vez para quitar definitivamente de en medio a aquel que genera la enfermedad y traer una sanidad total y completa. Cuando el Señor vuelva, pues va, Él va a reinar, Él va a reinar y vamos a estar con Él por la eternidad. Dice la palabra de Dios que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá necesidad, no vamos a tener necesidad de comida, ni de ropa, ni de absolutamente nada de lo que hoy tenemos y por lo cual luchamos y tanto nos preocupa. Entonces, pues va a ser un tiempo de, de total llenura con Él. Y eso es lo que nosotros como cristianos anhelamos. El triunfo, el triunfo del Señor sobre esas fuerzas malignas, sobre esas fuerzas que ocasionan tanta maldad y que generan tanta injusticia. Esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza que como cristianos nosotros debemos tener. Y a Él es al que debemos esperar. Y es precisamente el motivo de este capítulo 24. Vamos a continuar, vamos a retomar la lectura en el versículo 37. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren, estos tres versículos el Señor nos da una señal más de cómo, de cómo será la segunda venida del Hijo del Hombre. Y dice, Él dice que es como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Pues en los días de Noé, pues simplemente Dios le dijo a un hombre llamado Noé, que nos dice la palabra de Dios que era un hombre justo, que caminó con Dios, que era santo en sus generaciones.
lo manda a construir un arca. Eso está en el libro del Génesis, esta historia. Dios manda a Noé a construir un arca, un barco inmensamente grande. Le da unas instrucciones de cómo debe hacerla. Pero lo más increíble es que, pues, que nadie había construido un barco hasta ese momento. Hasta ese momento, pues no, a nadie se le había ocurrido esa locura y pues mucho menos a una persona que era del campo, un agricultor como Noé. Y Noé pues fue obediente delante de Dios, él construyó, empezó a construir su barco. Dicen los historiadores y dice la tradición que él se tardó más de 100 años en construir ese barco, en construir el arca, en hacerla bien, en pulirle los detalles, en calafatearla, protegerla, impermeabilizarla, hacerle cada cuarto, cada habitación, es decir, en hacer todos los detalles. O sea, fue mucho tiempo. Pero mientras tanto, la gente se burlaba de él. Mientras tanto, a Noé le preguntaban, bueno, ¿y eso? ¿Usted por qué está construyendo esa arca? Pues Noé simplemente respondía, porque va a venir un diluvio, porque Dios va a hacer un juicio. Y era una forma, digamos que primitiva, de advertirle a la gente de que algo iba a pasar. Pero la gente a Noé no le creyó. Pero cuando llegó, pero cuando llegó el momento, cuando de verdad llegó el diluvio, Dios cerró la puerta del arca. Ahí en esa arca se metieron 8 personas más los animales que Dios trajo, que Dios preservó estas especies de animales. Pero se metieron 8 personas. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres se metieron allí para preservar esta familia. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo cerró la puerta del arca y ya no se pudo volver a abrir más. Y vino el diluvio y la gente le rogaba a Noé que abriera, que los dejara entrar para salvarse. Pero ya era tarde, ya era demasiado tarde. Entonces, mira la comparativa que hace el Señor con esta historia. Como en los días de Noé. ¿Y cómo era la sociedad de los días de Noé? Pues estaban entretenidos en sus historias, en sus cosas, en sus negocios, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, haciendo negocios, comprando, vendiendo, divirtiéndose, viviendo la vida, en los deleites, en los em, em, tratando de llenar sus vacíos con tantas cosas, como vive la gente hoy en día. Hoy en día vemos una sociedad que está sumergida en todo esto, en la vanidad, en el narcisismo, en el vivir para conseguir un sustento, para conseguir un dinero, para muchos sueñan con tener grandes cosas, con conseguir grandes logros, pero nunca piensan en su futuro, nunca piensan en el futuro eterno. O sea, yo no estoy hablando del futuro inmediato, estoy hablando de la eternidad. Estoy hablando de que estas cosas que uno consiga en la tierra pasarán. El dinero se acabará. La ropa cara y bonita se envejecerá, se le caerá el color, se romperá. Un coche lujoso en 20 años pues ya no es tan lujoso. Ya será un coche viejo. Igual con todo. Pero Dios nos está diciendo que hay una eternidad y que va a llegar un momento en que va a haber un juicio, en que va a venir un diluvio. Y ojalá todos aquí me estén escuchando y estén prestando atención. ¿Qué pasó con la sociedad de Noé? Cuando llegó el momento del juicio, ya era demasiado tarde. Y eso es lo que lo que el Señor está diciendo aquí, que la segunda venida será como en los días de Noé, todos entretenidos, todos buscando, todos en sus deleites, todos en sus cosas, hasta el día que no entro en el arca. Y dice el versículo 39 algo que me llama la atención. Y no entendieron. Subraya esa palabra. Dice el verso 39, y no entendieron.
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mire, a mí me llama la atención esta palabra, la falta de entendimiento en la que muchas personas están. Incluso muchos que dicen ser cristianos, muchos que dicen ser creyentes, muchos que no han tomado la decisión y todavía siguen pensando en aquellas cosas pasajeras de la vida. Aquí nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Hoy en día podemos resumir la sociedad como una sociedad de personas que no entienden, personas faltos de entendimiento, llenas de necedad. En eso está la sociedad hoy en día. Ahora, mi pregunta antes de continuar es, ¿ustedes de aquellos que todavía no han entendido que va a haber un juicio? ¿Ustedes de aquellas personas pertenece al grupo de personas que todavía no acaba de comprender que la vida no se trata tanto de tener cosas, sino de vivir para una eternidad con el Señor y de asegurar el futuro eterno de nuestras vidas? Mire, dice que no entendieron hasta que vino el diluvio, o sea, el juicio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice el versículo 40 y el 41. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Aquí nos dice, en estos dos versículos, nos habla de un caso bien especial. Dice que estarán dos en el campo y habrán dos mujeres en un lugar. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué significa esto? Mire, esto aquí nos está hablando del rapto, de aquel momento en que Dios va a tomar y va a sacar de este mundo a sus escogidos. Según lo que nos está diciendo aquí es, pues, que el 50% de la población se va a ir con el Señor y el otro 50% va a quedarse aquí. Ahora, los que se queden aquí, ¿qué van a vivir? Pues van a vivir una gran tribulación, van a vivir un tiempo de angustia, van a vivir un tiempo de persecución, van a vivir un tiempo de unas cosas muy malas que van a suceder. Y pues van a estar a merced de ese gran dictador que se va a tomar el control del mundo y que no va a hacer nada bueno, el anticristo. Que de eso pues también la palabra de Dios nos habla, de que ese anticristo se va a levantar en primera instancia o los primeros años como una buena persona, una persona que quiere hacerle bien a la humanidad, que quiere hacerle bien al mundo, que quiere traer la paz mundial, pero después va a venir y va a controlar la vida de la gente y la gente va a perder su libertad. Y si no hacen lo que esta persona diga, pues les va a ir muy mal. Entonces, esos que serán dejados, esas personas que serán dejadas, pues simplemente la van a pasar muy mal. Y aquí nos dice la palabra de Dios, que dice que habrán dos en el campo, se refiere a hombres. El uno, mire, ahí está hablando de hombres, el uno será tomado y el otro será dejado. Pero luego dice que habrán dos mujeres que estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Cuando habla de hombres y mujeres, porque estos dos versículos nos hablan de hombres y mujeres, nos está hablando de la humanidad, de los hombres y las mujeres. Unos serán dejados y otros serán tomados. Mire que esto es interesante. Ahora, mi pregunta otra vez, ¿usted en qué grupo quiere estar? ¿Entre los que serán tomados y llevados por el Señor o los que serán dejados aquí en la tierra para que aprendan una lección por no arrepentirse? Ahora uno puede pensar, pero bueno, Dios es injusto. Dios es injusto porque no se lleva a todo el mundo y así la gente no sufre. Mire, es muy sencillo. Porque
ese derecho de los que serán tomados se gana cuando se vive una vida de arrepentimiento, cuando somos conscientes de que hemos pecado y necesitamos un Salvador, que es a Yeshua, el Señor Jesús, el Señor Yeshua, que es el que viene, el que vino a morir para darnos libertad de nuestros pecados. Mire, es que muchas personas dicen que son cristianos, pero nunca le han entregado a Yeshua o al Señor el derecho para reinar en su vida. No lo han hecho el Señor de su vida. Y ahí está la gran diferencia, que muchos que dicen ser cristianos se van a quedar porque no se han arrepentido y no se arrepienten de sus pecados. Y aquel que no se arrepiente de sus pecados se quedará viviendo el juicio, viviendo ese diluvio. Dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí en estos versículos nos dice varias palabras. Lo primero que nos dice el verso 42 es velad. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí hay varias palabras que son claves para comprender. Lo primero es velar. Mire, esta palabra velad la podemos interpretar de dos maneras. Primero, desde el punto de vista de estar vigilantes, de estar alertas, de estar con nuestros 5 sentidos puestos y en la noche sobre todo. Pensemos en lo que hace en la labor de un vigilante, sobre todo los guardias, los que son guardias nocturnos, los que son guardias en la noche. Estos vigilantes tienen que estar despiertos porque no saben en qué momento pues, pueda llegar un amigo de lo ajeno, un ladrón o alguien a hacer daño. Entonces, pensemos en esto. El Señor nos llama a estar atentos, a estar alertas, a vigilar lo digo desde el punto de vista de tener nuestros ojos abiertos, de no estar dormidos, adormilados, estar pendientes de las cosas. Pero también el otro punto de vista del que quizá nos está hablando la palabra de Dios es el punto de vista de la oración. Recordemos que el Señor Jesucristo más adelante les dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso se lo dice cuando está en Getsemaní, eso más adelante lo estudiaremos. Se los dice a los discípulos cuando están en el huerto de Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en ninguna tentación. Es la importancia de la oración en nuestras vidas. Es la importancia de pedirle al Señor todos los días su guía, su dirección. Mire, mis amados, sin oración como cristianos no podemos vivir. Sin oración como cristianos, como hijos de Dios, no podemos caminar. Con la oración es como nosotros nos relacionamos con el Señor. Por eso aquí el Señor nos dice, velad pues. O sea, vivir, lo que nos está enseñando aquí es vivir una vida de oración y estar pendientes. Y mira lo que dice el contexto del versículo, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, el Señor nos da una serie de advertencias aquí en Mateo 24, pero algo también nos advierte, es que no sabemos cuándo va a ser la venida del Señor. Lo que sí sabemos es que es inminente, que el Señor pronto está al volver. Y ya mirando todas las características y las cosas que hemos estudiado en este pasaje, pues podemos ver que la mayoría de estas advertencias y de estas señales que el Señor nos mostró, pues se están cumpliendo. Se han cumplido y se están cumpliendo. La mayoría
ya son señales cumplidas que nos ayudan a identificar que la venida está cerca, que la segunda venida de Yeshua está cerca, muy cercana. Entonces dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero dice aquí el verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por eso nuestra labor es estar pendientes, es estar alerta. Dice el verso 44, aquí en el verso 44 aparece otra palabra que a mí me llama la atención. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí usted puede subrayar esta palabra. Vosotros estad preparados. O sea, ya el Señor nos ha advertido de que Él va a venir, de que van a suceder ciertas cosas que van a preceder la venida y que la venida del Señor es inminente. Entonces, lo que nos dice aquí es, prepárense, prepárense, estad preparados. Ya nos ha dicho que no sabemos a qué hora va a venir, que no sabemos el día y la hora, que no sabemos la hora de la llegada. Sabemos que va a llegar. Puede ser esta noche, puede ser dentro de un año, puede ser durante la fiesta de las trompetas de este año, puede ser durante la fiesta de las trompetas, porque hay muchas características que nos ayudan a evidenciar que un día de las trompetas el Señor va a venir. O puede ser dentro de 7 años, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor nos dice, prepárese. Mire, hace unos meses, más de un mes, finalizando el mes de abril, hubo aquí en buena parte de Europa un apagón. Nadie estaba preparado. Se fue la luz en toda España, en todo el sur de Europa. Parte de Francia, España, Portugal. Se nos fue la energía, se nos fue la luz. Y estuvimos más de 10 horas sin energía, sin luz. Entonces, eso evidenció que muchas personas no estaban preparadas para vivir este caos. ¿Y esto qué trajo? Pues que muchas personas han tomado medidas. Se nos había dicho con anterioridad que algo podría pasar y muchos estaban preparados. Muchos habían acondicionado sus casas, habían tenido ciertas prevenciones. Nosotros, por lo menos aquí en casa, pues tuvimos la precaución, hemos tenido la precaución de recoger comida no perecedera, enlatados, comida que no se daña, eh, que no se estropea, tener botellones de agua preparados, todo eso. ¿Por qué? Porque en cuanto venga una situación de estas, no nos tome por sorpresa y no tengamos necesidades. Entonces miremos que el Señor nos llama a estar preparados en oración, a estar preparados en nuestra fe, a estar preparados en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. El Señor nos llama a esto. Por tanto, yo les digo a ustedes, prepárense, mis amados. Preparen en su corazón su vida. Porque cuando el Señor venga, Él va a venir a juzgar. Él va a venir a ponerse cara a cara enfrente de cada uno de los habitantes de la tierra. Él va a venir a hablar con cada uno. Y ya el tiempo de la misericordia se acabó. Si usted caminó con Dios, si usted se arrepintió de sus pecados, pues el Señor le va a decir, bien, entre aquí. Pero si usted no se arrepintió, si usted vivió como le dio la gana, si usted dijo, ay, no pasa nada, yo vivo como yo quiera, yo busco a Dios a mi manera y sigo en lo mío, pues el Señor un día va a venir y va a decir, mira,
Tú tuviste la oportunidad de arrepentirte y no lo hiciste. Ya no hay tiempo. Ahora viene el lloro y el crujir de dientes. Y eso es lo que va a hablar Mateo en el siguiente capítulo. Dice el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en estos últimos versículos viene una enseñanza bien especial. ¿Para quién? Para aquellos que hemos decidido servir. Mire, dentro de la vida cristiana hay varios niveles. Está el nivel del que escucha, o está el nivel de aquel que pues simplemente quiere congregarse, ir a una iglesia, pero no pasa de ahí. Va los domingos, escucha el sermón, escucha el pastor, canta las alabanzas, pero y el resto de la semana pues no tiene más vida congregacional. Seguramente leerá la Biblia, seguramente tendrá tiempos de lectura, de estudio de la palabra de Dios, pero de ahí no pasa. Pero hay otro nivel dentro de la búsqueda del Señor y dentro de la parte congregacional, y es el nivel de siervos, el nivel de aquellos que hemos decidido no quedarnos simplemente con lo que recibimos el sábado o el domingo, sino que avanzamos a servirle al Señor, a darle lo que el Señor nos ha dado a otros, a enseñarle a otros, a dirigir un grupo, a dirigir una célula, a tomar parte de una evangelización, a orar por los enfermos, a tener un grupo, a dirigir el grupo de hombres, el grupo de mujeres, la célula, el grupo de los niños, el grupo de jóvenes. Mire, estamos hablando de siervos. Estamos hablando de personas que en algún momento hemos decidido servirle al Señor y hemos decidido dar de nuestro tiempo para que otros también conozcan esto que nosotros conocemos. Eso es lo que conocemos como servidores de Dios. Y este mensaje del versículo 45 en adelante le habla a aquellos que hemos decidido, nos habla a aquellos que hemos decidido ser siervos. Pero mire aquí, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mire que aquí está hablando del siervo fiel y prudente, de aquel que hace las cosas bien. Y dice el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Mire, aquí estamos hablando de siervos y el mensaje es claro, es contundente. Como siervos, nosotros tenemos que ser fieles, ser prudentes, preparar la venida del Señor con fidelidad, con prudencia y dándole a los que Dios nos ha dado ese alimento a tiempo. Mire, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento, para que les dé el alimento a tiempo? Y dice el verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Mire, aquí le está diciendo el Señor a los siervos que si usted es fiel, ahora, si usted ha decidido servirle al Señor en la iglesia, en la casa de Dios, en el lugar donde el Señor lo ha llamado a congregarse, y usted da un buen servicio, mire, está preparando la venida del Señor. Dice, bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Está hablando
de grandes bendiciones. Está hablando de ser heredero de riquezas eternas. Pero no pensemos en riquezas materiales. No piense, si usted es siervo de Dios, que el Señor lo va a colmar de riquezas materiales, de casas, de cuentas bancarias, de coches lujosos. Nada. El Señor tiene una herencia, como dicen en la carta de Pedro, incorruptible, inmarcesible, eterna para nosotros. El Señor ha preparado una herencia de bendición para nuestras vidas. Esa es la herencia que usted y yo, como siervos fieles, recibiremos si hacemos las cosas bien. Pero mire lo que dice, pero si, el versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero también le habla a aquellos siervos malos, negligentes, que maltratan a sus consiervos, que maltratan a las personas que tienen a su cargo. Entonces vienen cosas que no son tan buenas. ¿Cómo podemos concluir este versículo? Mire, es muy sencillo y muy simple. Dios nos llama a ser siervos fieles. El llamado en esta última parte de Mateo 24 es a servirle al Señor en fidelidad, en amor, en santidad y en hacer las cosas bien delante de Dios. Que sea el Señor el que nos muestre como siervos si hemos estado haciendo las cosas mal y que haya un arrepentimiento verdadero. Entonces aquí viene la pregunta: si usted ha decidido servirle al Señor, ¿qué clase de siervo es? ¿O qué clase de siervo quiere ser? Mire, yo creo que esta última parte a nosotros nos tiene que llevar a meditar. Si somos siervos, ¿cómo estamos haciendo nuestro servicio? ¿Cómo estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer? Porque muchas veces pensamos que nosotros somos los mejores, que somos los mejores que hay. Pero ¿realmente somos los mejores? ¿Realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿O estamos siendo esos siervos malos que maltratan, que golpean, que atienden mal? Mire, ese interrogante puede ser respondido en los siguientes versículos. En el capítulo 25, que es el que vamos a estudiar a continuación. Porque en el capítulo 25, el Señor, a través de dos parábolas, nos va a enseñar, nos va a complementar lo que nos acaba de enseñar. Precisamente estos últimos versículos son como una especie de introducción a la enseñanza que viene a continuación, que la estudiaremos en el siguiente capítulo, que pues prácticamente son como las últimas enseñanzas del Señor Jesús, de Yeshua, en Mateo, porque ya lo demás pues se dedica a dar la crónica de cómo lo prendieron, de cómo lo arrestaron. Ya entramos en el proceso de la crucifixión. Pero este capítulo 25 pues nos muestra el último gran bloque de enseñanzas que el Señor da aquí en este Evangelio de Mateo. Así que yo quiero invitarle a que vamos a orar y vamos a terminar esta meditación dándole gracias a nuestro Padre. Padre eterno, te damos gracias por el amor, la misericordia, la bondad, Señor, que tú tienes para con nosotros, para con nuestras vidas. Te damos gracias, amado Señor, porque en tu amor y en tu misericordia tú nos has hablado y nos has advertido a través de Yeshua acerca de
las cosas que van a suceder. Los discípulos preguntaron: Señor, explícanos cuáles van a ser las señales antes del fin y qué señal tendremos del final de los tiempos. Los discípulos preguntaron estas cosas: ¿cuál va a ser la señal de tu venida? Y simplemente nos has dado una cantidad de señales y de advertencias, que algunas o la mayoría ya se han cumplido o se están cumpliendo. Y eso nos da a entender de que tu venida, Señor, está cerca. Padre, ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, Señor, a mirar al Señor, a mirarte a ti, a dejar atrás toda vanidad, toda banalidad, toda necedad, toda obra necia que muchas veces queremos hacer y con las que muchas veces queremos llenar nuestras vidas. Y hemos entendido que nada de estas cosas nos llenarán, que ninguna de estas cosas nos saciarán, sino solamente tú, amado Señor, porque tú eres el pan vivo que ha descendido del cielo, el agua que sacia nuestra sed. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, a dejar atrás todo pecado, a dejar atrás, Señor, toda actitud pecaminosa, toda actitud carnal, y a vivir, Señor, en santidad de acuerdo a tus mandamientos, a vivir cumpliendo tus mandamientos, a vivir obedeciendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, a vivir una vida santa, limpia, pero sobre todo reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres el Señor de nuestros corazones. Padre Santo, yo te doy gracias. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, siervos que obedecen tu palabra, siervos que trabajan y sirven por amor. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos fieles y esos siervos que cada día se comprometen más y más a hacer la obra que tú mismo nos has dado, Señor. Yo te doy gracias por este capítulo 24 de Mateo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tenerlo presente. Ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, a estar velando y atentos a estas señales y a esta cantidad de advertencias que tú mismo nos has dado, Señor. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.